Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Un cordial saludo, apreciada comunidad de emisora Mariana. Bienvenidos una vez más a una nueva edición del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y les hablo desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por esta oportunidad de encuentro, de formación, y de manera especial hoy me uno pues en oración, en solidaridad, desde el alma, de corazón a corazón, desde una mirada pues muy humana, muy cercana, pues me uno en oración por las víctimas de este reciente episodio sísmico pues ocurrido en Colombia. Ya sabemos pues que todo esto nos sacude, nos mueve por dentro, pero también nos invita a profundizar pues, ¿no? En torno a lo que es nuestra vida, a nuestra fragilidad, que no somos dueños de nuestras vidas. Y hay que tener muy, muy claro, queridos amigos, queridos hermanos, que los terremotos no son castigos de Dios. Las catástrofes naturales no son castigos de Dios. La tierra tiembla, pues son asuntos geológicos, simplemente nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de solidaridad, pues nuestra fe que mira hacia la esperanza, hacia ese encuentro pues con el resucitado, pues nos lleva a replantearnos cómo estamos viviendo, qué debemos hacer y sobre todo esto va trazando caminos de conversión. Da mucho dolor y ante estas situaciones pues solemos preguntarnos, Dios mío, ¿dónde estás? En medio de tantas situaciones injustas, en medio de estas tragedias, pues es natural y humano que como católicos nos preguntemos, Dios mío, ¿dónde estás? Y es por eso que he decidido titular este programa María, renueva mi fe. Porque en las últimas semanas he estado pidiéndole mucho a la Virgen María en todas sus advocaciones. Ya sabemos que María es nuestra mamá y ya vamos a explicar el sentido teológico de esto. Y María es una sola que como una gran misionera se ha venido mostrando y de manera muy especial en Latinoamérica para no solamente dejarnos su presencia, su amor, su protección, sino también para llevarnos a ese camino de fe. ¿Quién mejor que la madre Laura Montoya Upegui, la primera santa de Colombia, para mostrarnos esa cercanía con la Virgen María, ese proceso de evangelización? Y hoy nosotros parece que estuviéramos como aquellos indios. No conocemos las raíces de nuestra fe, no conocemos pues la historia del cristianismo. Yo creo que nosotros tenemos que volver a Dios. A lo mejor hay algunas palabras que voy a decir acá que no van a gustar. Aquí no estamos para decir mentiras ni para vender una fe que se basa en ilusiones
ni para decir, no, todo va a estar bien. Claro, todo va a estar bien. Si estamos con Dios, todo va a estar bien. Pero esto no significa que vamos a estar exentos de dificultades, de retos, de problemas. Justamente el camino de Dios, el camino cristiano, nos va acompañando en todos esos retos, en todos esos episodios, en todos esos problemas, en todas esas tragedias humanas y que vuelven a posicionarnos y que vuelven a colocarnos en el lugar donde debemos estar. Así que bueno, vamos a pedir muchísimo por estas víctimas, vamos a, a- a- a tratar de pedirle a Dios en nuestra oración de una forma muy sencilla, en especial a la Virgen María, que renueve nuestra fe y que podamos mirar a Dios desde una forma más cercana, más madura, más renovada, justamente para poder ver todos estos acontecimientos mundiales con nuevos ojos, a la luz del Evangelio, con una mirada y con una fe madura, porque en medio de estas tragedias emergen también unos testimonios de solidaridad bellísimos que nos llenan de esperanza. Emergen personas que se dan cuenta de que sí es un gran sufrimiento cuando hay pérdidas materiales, cuando hay pérdidas estructurales. Claro que sí, no podemos desestimar esa parte humana que nos lleva a llorar, a movernos, pero también hay algo más allá, esa capacidad que nos da Dios de poder levantarnos una y otra vez, una y otra vez. Por eso, últimamente he estado pidiéndole a la Virgen María, como les dije al principio de este conversatorio, que renueve mi fe. María, renueva mi fe. María, renueva mi fe. El capítulo 8 de un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Lumen Gentium dedica especial atención a la Virgen María. La Virgen María como Madre de la Iglesia, la Virgen María como misionera, la Virgen María como Madre nuestra, la Virgen María como Madre de Dios. Y yo creo que nos viene bien leer ese documento para desde ese conocimiento que no solamente se limita a un conocimiento teológico o teórico, es un conocimiento que nos lleva un poco más allá, que nos lleva a profundizar. Quiero compartirles que hace un par de días tuve una conversación con una amiga judía con quien compartí muchísimo mientras estudiaba en la universidad hace muchos años. Conozco a mucha gente de la comunidad y puedo decir que era una familia justa. Mi amiga es una mujer buena. Y no habíamos tenido la oportunidad de discutir sobre estos temas de fe, pues, ¿no? No habíamos tenido la oportunidad de sostener un diálogo interreligioso. Y entonces, pues bueno, me la encontré, comenzamos a conversar, coincidimos en un par de ocasiones y sale el tema pues de los católicos y de los judíos y pues ella me argumenta de una forma muy categórica que María pues es una mujer normal y corriente y que sí, que es la madre de Jesús, pero pues Jesús es un simple profeta. Ante esta conversación, yo primero me planteé quién era mi amiga y me planteé también si valía la pena perder una amistad por este tipo de discusión, porque la fe no se impone, no hay forma de imponerla. Y creo que esto nos lleva a una nueva forma de evangelización, sin que esto implique que va a ser transformado el mensaje de ninguna manera. Una nueva evangelización, una nueva forma de llevar el mensaje. Y me dije dentro de mí cómo habría actuado la Virgen María frente a estas personas que piensan distinto. María era judía, una mujer practicante de la ley. Y además, como se cita en el protoevangelio de Santiago, la Virgen María fue consagrada y por eso desde allí también, como premisa, pues la Santa Madre Iglesia ha proclamado el dogma
de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. María siempre virgen, antes, durante y después del parto. Además, pues tomando en cuenta la sagrada tradición, vamos a hablar después de eso. ¿Quién es María en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se prefiguró la misión de María desde el Antiguo Testamento? Pero no había forma de que yo a mi amiga le hiciera entender que la Virgen María es la Virgen María, pues que Jesús es Dios. Ellos están esperando la primera venida, perdón, del Salvador. No reconocen a Cristo como Dios, como Mesías. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y me puse a pensar también que el conocimiento o la teoría tiene un límite. Eso no quiere decir que no seamos personas formadas. Los laicos, sobre todo, tenemos que estar formadas. Hace poco una persona también me decía, bueno, pero es que los estudios de teología son estudios que realizan los sacerdotes para poder ordenarse. No, amiga, no son estudios que realizan los sacerdotes para poder ordenarse. Evidentemente, pues en primera fila están los sacerdotes en formación y también las religiosas, pues deberían estar todas las religiosas. Pero los laicos también tenemos ese deber moral, deber trascendental de formarnos en la fe, no necesariamente en una universidad y con estudios formales de teología, pero por lo menos conocer las raíces de nuestra fe, conocer los documentos, conocer qué son los sacramentos realmente, por qué me estoy bautizando, por qué estoy recibiendo la primera comunión, qué es la Eucaristía, en fin. Y entonces volviendo a esta conversación con esta amiga judía, pues no había forma de que yo le hiciera entender y pensé, como les dije, la teoría tiene un límite y llega un momento en el que hay una revelación. Y con mucho amor y con mucho cariño, desde esa misión también que llevo adelante, abrazada de la Virgen María y que me ha hecho pues perseverar como esposa, como mamá, ha sido el camino que me ha llevado a conocer a Dios, a conocer a María y luego a conocer a Dios. Pues yo le dije con mucha caridad y con mucho amor, yo soy católica más por revelación que por teoría y que por estudios. Y eso pudo encender las antenitas en mi amiga, porque aquí no hubo ningún tipo de discusión. Ella trató como de hacerme ver o ella trató de, de, de plasmar pues el judaísmo en mí. Y claro que sí, nosotros tenemos que conocer, nosotros venimos de los judíos, pero reconocemos a Cristo como el Mesías y como el Salvador. Puedo decir, no quiero hacer de esto de ninguna manera un espacio autorreferencial, pero estamos hablando, estamos pidiéndole a través de este programa a la Virgen María que renueve nuestra fe. Puedo decir que la entiendo, la conozco y he avivado mi fe más por revelación que por una simple teoría o por un ritual. Una cosa lleva a la otra y viceversa. El camino de Dios es el camino de Dios. Simplemente por revelación, la forma como María se ha ido revelando en mi vida, en mi misión, desde también el impulso que ella misma le ha dado a este trabajo pastoral que voy llevando adelante gracias a su amor, gracias a su empuje en estos medios católicos, cosa que a veces es difícil de entender. Pues bueno, ha sido una revelación paulatina y esto me ha hecho amar cada vez más a la Virgen María, algo muy hermoso. Y desde esa concepción, desde ese conocimiento de la Virgen María, que también ha sido mamá, mamá del Salvador, mamá de Dios, humana, también pues ella en su vientre acogió la divinidad del Creador, pues entonces ella está unida a esa divinidad, eso hay que entenderlo, pues nosotros vamos comprendiendo nuestra categoría imperfecta
pero también vamos entendiendo que desde esa revelación nosotros podemos ser salvados. La Virgen María es nuestra mamá. Y la Virgen María, así como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pues también lo hizo conmigo, estoy segura que también lo hace con usted y ella va revelándose, no con estruendos. Así como recuerdan el pasaje del profeta Elías, en donde Dios se le revela a través de una suave brisa. Bueno, hay muchas suaves brisas que pasan por nuestras vidas y que van siendo parte de esa revelación que Dios nos va dando y que nos dejan mucha paz. Y no quiero profundizar en esto porque nuestra fe debe cimentarse ciertamente en la revelación, en la sagrada tradición, en lo que la iglesia preserva y conserva para nuestra salvación, pero nosotros en ese diálogo con Dios, en la oración, cuando vivimos el sacramento de la confesión, cuando comulgamos, cuando vivimos pues una comunión espiritual, en caso de que no podamos recibir la Eucaristía por X o Y razón, pues nosotros vamos también en ese diálogo pues acercándonos a Dios, conociendo a Dios, y la Virgen María cumple un rol fundamental. Esto es algo que es difícil de explicar con palabras y creo que es importante en este rol evangelizador ser muy coherentes entre lo que decimos y lo que profesamos, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando nuestra fe se va haciendo madura, no creemos en cualquier cosa que se nos diga. La Virgen María ha sido mujer, ha sido mamá, ha sido esposa, ha sido viuda, ha sido la mujer que con su sí nos salva una y otra vez a ustedes y a mí, y hay que entender lo que significa verdaderamente esta salvación. ¿Quién es entonces la Virgen María en el Antiguo Testamento? Vamos a hacerlo muy simple porque es muy interesante. Si le estamos pidiendo a la Virgen María que renueve nuestra fe y que podamos nosotros conocer el sentido de ser católicos, bautizados, que renueve nuestra fe para poder observar y meditar estos acontecimientos mundiales y que siempre han existido, estas catástrofes, estas injusticias humanas, a la luz de la fe, y como ella también los miró, pues bueno, tenemos que hacer historia. Y es bellísimo cómo la imagen de la Virgen María se fue anunciando. El profeta Isaías hablaba de que una virgen concebirá. Esto es muy interesante. La virgen concebirá. De allí sabemos que la virgen es siempre virgen. Concebirá al hombre que va a salvar a la humanidad siendo Dios, Dios y hombre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. También el profeta Jeremías iba anunciando esta misión. Él profetizó que venía un rey perfecto y justo proveniente de la familia de David y que traería salvación, quedando grabado en los corazones. Recordemos que aquella gente vivía de rey en rey, de pleito en pleito, de opresión en opresión, y esperaban un rey humano que salvara al mundo. Y cuando llega Cristo, cuando llega el Mesías, no todos lo reconocieron, porque Él no era de este mundo. Él pasó por este mundo, pero no era de este mundo. Él pasó para mostrarnos hacia dónde vamos nosotros desde acá y comenzó a mostrar la gloria de Dios aquí en este mundo. Y esto sigue ocurriendo. Esto sigue ocurriendo. Por eso les dije cuando comencé este conversatorio, pues a la luz de este reciente desastre natural y este terremoto que acaban de vivir también los colombianos, comienzan a emerger una cantidad de testimonios, niños con ojitos muy vivos, niños salvados, testimonios de solidaridad que nos dan un nuevo sentido de las cosas. Es muy lamentable, no queremos que estas cosas ocurran, pero esto forma parte del vivir. Por lo tanto, nosotros no podemos ver entonces, al pedirle a María que renueve nuestra fe, ella nos acoge en sus brazos. Ella está atenta a las realidades humanas. Pero me gusta ver a la Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra, también haciendo comida en su casa, cumpliendo su rol de mujer,
para que de esta manera nosotros podamos verla más cercana. Es nuestra mamá. Y ustedes saben lo bello que es eso y lo interesante que ya desde el Antiguo Testamento los profetas iban anunciando a la Virgen María. Anunciando a la Virgen María. La Virgen concebirá y la Virgen concibe de el Espíritu Santo. Esto es incomprensible tanto para nuestros hermanos separados que no reconocen esta virginidad perpetua de la Virgen María. No sé por qué razón, no sé por qué razón. eh, y también, pues, también para el pueblo judío que obviamente al no reconocer a Jesús, no reconocen a María, su mamá. La reconocen como una mujer normal y corriente. ¿Y dónde quedan entonces esas prefiguraciones? ¿Dónde quedan esos anuncios que nos han dejado estos profetas? Esto es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Cuando nosotros entonces por revelación eh, conocemos a la Virgen María, ella se nos va revelando siempre en el Santo Rosario. Cada uno tiene su historia a través de un milagro, gracias a su intercesión, a través de pequeños milagros cotidianos. Ella se va mostrando, ella va mostrando su rostro, es nuestra mamá. Pero si nosotros queremos llevar eso a la razón, pues nos sustentamos primeramente en las Sagradas Escrituras, pues luego lo estudiamos, luego estudiamos los dogmas marianos. A ver, alguien que me esté escuchando, ¿conoce los dogmas marianos? Son verdades de fe sobre la Santísima Virgen María que han sido promulgadas a través de distintos, pues, concilios y que quedan allí justamente para proteger esa tradición, la maternidad divina de María, la asunción de María al cielo, la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, el dogma de la Inmaculada Concepción. María es inmaculada. Desde el momento de su concepción. Es algo hermoso profundizar por qué han sido promulgados estos dogmas. Entonces, cuando yo les digo, yo los creo, no es porque ciegamente los estoy creyendo, es que además de creer y confiar en lo que dice pues la Santa Madre Iglesia, para mi salvación pues también hay una documentación y también ha habido una revelación. Y esto es lo importante. Y Dios se va revelando a cada uno de nosotros de manera muy personal, de manera muy auténtica, y eso difícilmente es transferible. Lo que yo puedo hacer acá, a modo muy testimonial, es invitarlos a que se formen, a que conozcan esos documentos que tienen tanto valor. Busquen por favor la Lumen Gentium, el capítulo número 8 que está dedicado completamente a la Virgen María, para que podamos entender todo aquello que María anida en nuestro corazón. Y entonces así vamos pues comprendiendo, vamos profundizando, vamos adquiriendo una fe madura, pues que nos conduce a esa verdad que nos salva, esa verdad que nos redime. ¿Cómo entonces explicar que la Virgen María ha sido virgen antes, durante y después del parto? Porque hay personas que no reconocen a la Virgen María. Eso se llama herejía. Para los católicos, cuando una persona pues no reconoce todo aquello que ha sido promulgado por nuestra Santa Madre Iglesia, pues eso se llama una herejía. Si nosotros dudamos pues de la virginidad de la Santísima Virgen María, estamos entonces cayendo o incurriendo en una herejía. Es decir, no estamos en línea a lo que se nos está enseñando. Y eso no es obligado. La fe se propone. No es algo que se impone. Pero cuando nosotros comenzamos a profundizar, el Espíritu Santo va abriendo el entendimiento. Eso también está en los documentos del Concilio Vaticano II. El Espíritu Santo va abriendo el entendimiento y en eso es experto nuestro amigo San Pablo, en explicarlo
para que nosotros podamos ir entendiendo esas verdades de fe. Y es allí cuando María renueva nuestra fe, nuestra vida, nuestras realidades humanas adquieren una dimensión distinta. ¿Y por qué María ha sido siempre virgen? ¿Por qué ese misterio tan bello? ¿Cómo le creemos entonces al evangelista San Lucas, que el ángel se apareció y le avisó a ella que iba a concebir del Espíritu Santo? Y aquello, pues cuando ella da el sí, hubo un cambio en la humanidad. Porque si Dios se manifestó en el mundo a través de Jesús, pues Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que adquiere esa divinidad, pues la Santísima Virgen María también, porque es su mamá y lo albergó en su vientre. Entonces, pensar que la Virgen María es una mujer normal y corriente, pues no entra en esa categoría de que ella albergó al mismo Dios, porque entonces también sería negar la divinidad de Jesús, donde está ella, está su hijo. La figura de la Virgen María en ningún momento eclipsa la figura de Jesús, eso nos lo dice muy, muy bien el Papa Juan Pablo II. En ningún momento. Simplemente ella nos lleva a esa verdad. Están unidos, es su mamá. Nosotros cuando las que somos mamás, y pues evidentemente de forma biológica, pues engendramos y traemos hijos al mundo, no por obra y gracia del Espíritu Santo, precisamente no, pero colaborando pues en un acto de amor, colaborando con Dios en la humanidad, multiplíquense, colaborando con Dios en la reproducción, con la humanidad, con la vida, pues nosotros entendemos que esa persona que nace de nuestro vientre es un pedacito de nosotros, que tiene nuestras células, una persona a quien alimentamos, a quien vamos a cuidar, a custodiar. Es una gran responsabilidad, es una misión preciosa. No es cualquier cosa ser mamá. Y cuando nosotros pedimos a la Virgen María que nos acompañe en esa misión, cosas maravillosas ocurren en nuestras vidas, porque vamos a ver la maternidad desde una perspectiva responsable y distinta. ¿Qué está pasando hoy entonces? ¿Qué está pasando hoy entonces con la familia, con las sociedades, con la identidad de las personas que a veces no se reconocen, con esas madres que pues no entienden a veces el gran valor de ser mamá, con esas exigencias sociales en donde a la mujer se le exige más de lo que pueda dar? Creo que la sociedad hoy día debe contemplar, pues a nivel de empresas, que la mujer pues debe tener cierta flexibilidad. Algunas empresas lo contemplan desde el área de recursos humanos, para tener ese tiempo en el momento de calidad, ese tiempo prudencial en el posparto, para estar pendiente del bebé. Incluso cuando los hijos están pequeños, pues deben haber medidas, ¿ok? Para las mamás, guarderías, apoyo, porque la mujer es necesaria en la sociedad. Pero la mujer, cuando es mamá y no puede abandonar su maternidad. Y parte del desarrollo integral de la mujer está en esa gerencia familiar. Pero también esa gerencia familiar, cuando se lleva a la sociedad, a las empresas, produce unos frutos incalculables. Y todo eso hay que contemplarlo. Las mujeres no somos supermujeres. Entonces, cuando nosotros pedimos a la Virgen María que renueve nuestra fe, ella también nos va mostrando nuestra misión en la cotidianidad. Renueva nuestra fe no es que vamos a ver unas estrellitas en el cielo cayendo. No necesariamente la Virgen se nos va a aparecer como se le apareció a los pastorcitos de Fátima. Por lo menos este no es mi caso, no es el caso de esta servidora. Soy una persona normal y corriente que ha pedido a María una y otra vez: renueva mi fe. Y que se ha sentido acompañada, amada por la Santísima Virgen María desde esa misión, de una forma muy simple, muy cotidiana. Un soplo de brisa, como pasó con el profeta Elías. No podemos estar siempre esperando estruendos y grandes cosotas, porque entonces no vamos a avanzar como católicos. Constantemente hay que pedirle a la Virgen María: renueva mi fe. Yo recuerdo, y esto lo tengo que decir con un poco de
de, de inquietud, porque ocurre en muchos apostolados marianos. Veo con mucha tristeza que hay mucho fundamentalismo, que hay mucha imposición y que las personas pues buscan hacer y hacer y hacer, llevar, 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 repartir, repartir, repartir. Pero cuando uno se detiene y pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Quieres tomarte un café? Aquello como que o suena o no suena. Y yo creo que hay que volver a la esencia, ciertamente. Cuando estaba pues en ese proceso de búsqueda, es muy importante que nosotros, repito, seamos laicos formados, y digo laicos porque yo soy laica, todos los laicos que estén escuchando y también las religiosas, pues, y también pues los sacerdotes, porque también, me he encontrado con sacerdotes que les falta mucha formación, a lo mejor han pasado por las aulas, pero viven una fe un poco desarraigada, nos pasa a todos. Recuerdo cuando estaba en este camino de búsqueda, pues conocí a un grupo mariano que se reunía asiduamente a rezar el rosario a una hora específica y allí pues no me consta, las personas, muchas personas que visitaban ese hogar, esa casa, decían que la Virgen María se había manifestado con distintas cosas y bueno, a través de una señora y también un sacerdote que prestaba servicios allí y en varias ocasiones celebró la Eucaristía, pues yo empecé a acudir allí a ese lugar y rezaba el rosario. Y no lo dudo, ahí se hizo mucha caridad. No dudo que allí pues la Virgen María se haya manifestado. Pero yo sentía en ese momento que faltaba algo más. Sentía que faltaba orden en mi escasa formación. Eso fue hace muchos años en mi búsqueda. Sentí que en ocasiones había conflictos. Sentí que hace falta más silencio. Y dentro de mí yo decía, mejor me voy a la iglesia. Está muy bien rezar el rosario acá, pero mejor me voy a la iglesia. Había algo que yo sentía que faltaba. Y no me equivoqué. Aquellos lugares, pues, en donde se confunde la fe, aquellos lugares en donde se pretende manipular la doctrina, pues la iglesia lo ve siempre con mucho recelo. No dudamos de que exista algún tipo de manifestación, pero nosotros tenemos que vivir una fe madura, una fe sacramental, entender la misión de María, entender hacia dónde vamos. Y gracias a Dios que pues en mi camino de fe he podido pasar por esos lugares sin quedarme ahí, más bien avanzando. Es por eso que estas iniciativas son tan interesantes y tan importantes, porque nos permiten desde la distancia, desde este medio, pues acceder a la formación, acceder a los documentos de la iglesia y entender que es importante que nuestra vida esté en orden. ¿Qué quiere decir que nuestra vida esté en orden? Bueno, hay situaciones irregulares y no es que Dios nos va a condenar, sino que hay que ponerlas en orden. Por ejemplo, si hay una persona que tiene a lo mejor algún tipo de confusión con su identidad, pues bueno, que sepa que la Santa Madre Iglesia les abre las puertas y allí la Santísima Virgen María está para renovar esa fe. Si hay una persona que siente en este momento pues dudas sobre la existencia de Dios, ahí está la Santa Madre Iglesia para abrir las puertas y estoy segura de que Dios se va a manifestar. María renueva mi fe. Si hay una persona que a lo mejor está viviendo, pues conviviendo con alguien y no se ha casado por la iglesia, María renueva mi fe. Es importante que esté en orden. Si hay una persona que dice, creo en Dios, pero yo no voy a misa, o yo no me confieso con los sacerdotes porque son todos unos pecadores, por ejemplo. El sacerdote es el representante de Cristo en la tierra, y así lo ha instituido el mismo Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi iglesia. Es decir, cuando nosotros, a pesar de que el sacerdote tiene sus errores, es un ser humano, pues es la persona que administra los sacramentos para nuestra salvación. Ustedes saben lo que eso significa. María renueva mi fe. Cuando nosotros pedimos a María que renueve nuestra fe, nuestra vida sacramental adquiere una dimensión distinta. Por ejemplo, el matrimonio como sacramento no es un acto social, no es una fiesta, no es algo que puedes disolver así cuando te parezca. Porque ¿qué pasa? Cuando no se vive de una forma madura, a la primera pues queremos huir o evadir o salir corriendo, a la primera dificultad. No estoy diciendo que en algún momento la iglesia no acompañe algún tipo de ruptura. Lo que Dios une no lo separa el hombre, o algún tipo de separación, pues la iglesia va contemplando todo este tipo de cosas cuando está en peligro la vida. Hay un sinfín de razones, pero la vida sacramental y el sacramento del matrimonio es algo muy serio. María renueva nuestra fe. Y cuando nosotros, pues, eh, lo vemos de esa manera, Dios nos va a asistir. ¿Cuántos matrimonios, cuántos matrimonios no han estado en problemas, algunos gravísimos, y buscan a Dios con toda la fuerza del corazón y se reencuentran? Y está Cristo en el medio, pues, interviniendo, y María como abogada, tal y cual como lo hizo en las bodas de Caná de Galilea, que convirtió el agua en vino y permitió esa transformación. Pues son cosas que, que no quedan en la historia o escritas en un libro, es verdad. O sea, realmente es verdad. Y es por eso que tenemos que decir una y otra vez, María renueva nuestra fe. Cuando nosotros acudimos al sacramento de la confesión, es el sacerdote que está allí en nombre de Cristo dándonos la absolución. Hay que entenderlo, sí, es una figura humana también, se equivoca, pero en ese momento es Cristo hablando en nombre del sacerdote. María renueva nuestra fe sin buscar heroicidad extraordinaria, simplemente haciendo lo que Él nos dice. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Realmente acogemos en nuestro corazón las palabras de Jesús? He visto en estos recientes terremotos, también aquí en Venezuela, a muchos templos destruirse, destruidos. Y he visto también iniciativas de sacerdotes celebrando la Eucaristía en la calle. Cristo sigue de pie y el templo se reconstruye. Tal y cual como ocurrió pues en el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén pues se destruía y se volvió a construir, pero entendemos que Cristo se mueve con la fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones, más allá de las piedras, más allá del concreto. Está muy bien que el templo sea nuestro lugar, nuestro momento para buscarlo, escuchamos la palabra de Dios, pero salimos y ahí en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la universidad, en el colegio, mientras estamos manejando, mientras estamos en el autobús, ahí está también Jesús en nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos conscientes de esta presencia, pues todo adquiere una dimensión distinta. Dios nos ve, no para castigarnos, no para vigilarnos, para amarnos con toda la fuerza del corazón. ¿Y quién entonces mejor que María como perfecta misionera? María renueva nuestra fe. Y yo siento, queridos amigos, que eso está sucediendo. En medio de la bulla, en medio de querer hacer cosas, la Virgen María se sigue manifestando como una suave brisa en nuestras vidas, para iluminar nuestro camino, para acompañarnos en las dificultades, para también avivar nuestros sueños, nuestros anhelos, desde lo que somos, desde lo que creemos, desde lo que sentimos, teniendo claro que la fe no es un mero sentimiento. María
conoce lo que sentimos. María nos acompaña en nuestras alegrías, María recoge nuestras lágrimas. Es verdad, pero María nos lleva a profundidad a una verdad distinta, que no necesariamente tiene que sacarnos del mundo, todo lo contrario, nos sumerge en el mundo para comprender a qué hemos venido cada uno. María renueva nuestra fe. María renueva mi fe. No es posible que una persona venga al mundo solamente para trabajar, bañarse, comer y estar allí y sin saber a dónde va. Cada uno de nosotros, en lo pequeño, en lo mediano o en lo grande, vino a cumplir una misión. Y no necesariamente es una misión que hace ruido. Y eso hay que entenderlo muy bien. Nos gusta el ruido. Nos gusta lo que hace ruido. Nos gusta ver un video o juzgar algún video por los likes o por las views. Y vamos jugando desde afuera. Y no vemos a profundidad las cosas. María renueva mi fe. Y todo esto, pues, es un camino muy bonito, es un camino muy próspero. Hay que ver la cantidad de veces que la Virgen María, una sola, se ha manifestado en el mundo. Cuando la Virgen María le dijo al indio Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Aquello fue precioso. En aquel momento, estos indios estaban viviendo una situación difícil porque se sentían oprimidos por los europeos, por los españoles. Eso por un lado. En segundo lugar, pues, aquellas comunidades católicas, aquellas comunidades sacerdotales que vinieron a evangelizar y también laicos desde España, pues muchas veces no eran coherentes en la forma como vivían la fe. Y pues los mismos indios vivían situaciones de mucha opresión, de mucha injusticia, de mucha esclavitud. Y entonces así, de esa forma, era muy difícil que ocurriera una sinergia pues en ese proceso de evangelización. Y vino María a manifestarse. ¿Y a quién lo hizo? A un indiecito pues que estaba allí viviendo una situación de dolor, de injusticia y no comprendía lo que estaba viviendo. Necesariamente era un proceso de transformación. Y la Virgen María le dice, no temas, que no se entristezca tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre. Esto viene también muy de la mano, viene a iluminar el dogma de la maternidad divina, que también está muy ligado a la maternidad de Dios, de la Virgen María con la humanidad. No estoy yo aquí que soy tu mamá. La Virgen María no le dijo eso solamente a Juan Diego. La Virgen María quiso dejar allí su presencia a través de una tilma. Y hoy pues la Virgen de Guadalupe es venerada por millones y millones de personas en el mundo. Desde México, esa luz. Entendemos pues que allí hay, desde esa tilma han pasado cosas que son inexplicables para la ciencia y que aquello ha sido estudiado una y otra vez. Pero vamos a quedarnos con lo que está allí revelado para todos, porque ella se revela, Dios se revela para todos sin ningún tipo de misterio oculto. Dios es un misterio, sí, pero no es un misterio oculto, es un misterio que se va revelando a cada uno. Y María es nuestra mamá. ¿Qué pasó entonces cuando el Papa León XIV nos regaló y emitió esa nota doctrinal, no nota dogmática, esa nota doctrinal de la Mater Populi Fidelis sobre la maternidad de María? Esa nota que viene a iluminar pues la verdadera devoción mariana desde esa maternidad de María para con la humanidad.
Y eso viene pues a enraizar un poco el dogma de la maternidad y de la virginidad de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ella tiene el título de mamá, no es corredentora. ¿Por qué eso causó tanta controversia? Bueno, la Virgen María representa una figura muy importante para los latinoamericanos. Es la figura de la mamá, así como lo es la mamá, ¿no? Pero creo que la gente no entendió lo que nuestra Santa Madre Iglesia pues quiso decirnos y recordarnos a través de esa nota doctrinal. Mater Populi Fidelis, hicimos un programa anteriormente sobre esto. Y esta nota pues lo que viene es a refrescarnos sobre el entendimiento de la maternidad de María para con la humanidad. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al apóstol San Juan, hijo, ahí está tu madre. Y le dijo a su mamá, madre, ahí está tu hijo. Y en esta escena, pues tan profunda, tan humanamente profunda, tan escatológicamente profunda, con un sentido muy pleno, muy próspero en todo sentido, pues el mismo Dios en Jesús en la cruz, tal vez para algunos pues como signo de escándalo, se nos está dejando una mamá. Y cuando nosotros entendemos que María es nuestra mamá, nuestra fe se renueva de una forma espectacular. Sin luces de bengala, se revela aquello en nuestro interior y nos hace ciertamente madurar. Mucha gente se sintió, a mucha gente no le gustó, mucha gente habló de que venía un cisma porque estaban, pues bueno, eliminando del plano a la Virgen María. No, ustedes saben lo importante de esa maternidad, es algo muy grande. Entonces no podemos tampoco, de ninguna manera, la figura de la Virgen María eclipsa la de Jesús, pero tampoco podemos darle el lugar que no le corresponde en el plan de salvación. María cumple un lugar importante en el plan de salvación. Ella es intercesora. Hagan lo que Él les diga. Ella no es corredentora. En una oportunidad escuché una prédica de un sacerdote tratando de explicar el asunto y él decía, bueno, es como el piloto y el copiloto que están en el avión. El piloto va manejando y el copiloto puede ejercer la misma función en caso de que haya algún incidente con el piloto. Entonces, copiloto. María no puede ser copiloto. María está ahí intercediendo ante Dios Padre. María nos lleva a su Hijo y su Hijo es el mismo Dios, el rostro de Dios en el mundo, en la humanidad. La segunda persona de la Trinidad. La primera es Dios Padre, la segunda es el Hijo y la tercera es el Espíritu Santo. Esto es algo que puede sonar muy teórico y yo pudiera estar acá horas y horas intentando explicar esto. Pero realmente, como les dije en un principio, soy católica, somos católicos por revelación, por convicción y por formación. ¿Por qué? Porque cuando Dios se nos revela, pues buscamos llevar a la razón esa revelación sin estar creyendo en cualquier cosa que se nos diga. Y entonces, a través de la Sagrada Tradición, vamos comprendiendo la doctrina de la Santa Iglesia Católica y vamos razonando todo lo que Dios nos va revelando. Y es un proceso bellísimo, es una simbiosis bellísima. Nosotros no podemos ser desde nuestros escenarios profetas del desastre. Entonces, que estos terremotos están ocurriendo y el mundo se va a acabar y aquello horrible, sí, hay dolor. Y la Madre de Dios también gime de dolor por el pecado del hombre, por nuestros pecados. Ella pues viene a interceder por la humanidad herida,
por nuestras propias heridas, por nuestros propios pecados, pero nos lleva a su Hijo, que es el que nos salva. Y creo que todos estos acontecimientos, a la luz de estos acontecimientos, pues que no se nos olvide, pueden sacar en medio de este dolor que está viviendo el mundo, donde se está buscando a una figura humana siempre que lo salve. Hay un llamado a volver a Dios. Hay un llamado a volver a la realidad de la familia, hombre, mujer, hombre y mujer, unidos en el plan de Dios. Y Dios pone orden en esa unión, así como pone orden en nuestras vidas. Dios es un Dios de orden, no es un Dios desordenado. La Santísima Virgen María, siempre virgen, y cuando queramos pues discutir sin pelear con alguna persona que dude pues de la Santísima Virgen María y su misión en el mundo, tal vez la duda venga por algunas prácticas pues que lamentablemente erróneas en las que incurrimos algunos católicos. Por eso es que hay que estar muy claro. Yo creo que hay que ir entendiendo sin duda lo que la Santísima Virgen María quiere revelarnos hoy al mundo desde esa renovación de la fe. Hombre es hombre, mujer es mujer, unidos. ¿Qué pasa hoy entonces? ¿Qué pasa hoy entonces en medio de tantos problemas que podemos ver? Nosotros no podemos ser profetas del desastre. La Virgen María, mujer, madre, intercesora, la Madre de Dios que dio el sí, nos lleva entonces a esa verdad. Y cuando queramos entonces discutir sin pelear, como les dije, con alguna persona que no la comprenda, pues vamos a documentarnos que la Virgen María pues no fue virgen. Bueno, hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, lo pueden leer. Aquí está, el ángel se le aparece. ¿Y qué le dice el ángel? Eso está allí. Pues ¿de dónde viene eso? Pues bueno, de la sagrada tradición. Y nosotros pues estamos llamados a creer todo aquello que está pues en el canon, documentado, es palabra de Dios. ¿Qué le dice el ángel a María? Pues vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, al inicio de este programa, les dije pues que el profeta Jeremías anunció a un rey que se iba a quedar en los corazones, a un verdadero rey, no un rey de este mundo, y ese rey vino, lo reconocemos. El profeta Isaías habló de una virgen que concibió, María siempre virgen. Y queremos buscar más, y queremos buscar más, pues al entender que Dios vino al mundo de esa manera y que Dios se entregó de esa manera por nosotros. Hay tantas historias que buscan, que se van recreando y que se van planteando pues otros escenarios. Nosotros como católicos pues creemos que María es la Madre del Salvador, la Madre de Dios. Y eso es algo que no se discute, se vive en el corazón, Pues a mí nadie me va a convencer, tampoco yo puedo convencer a nadie, simplemente siendo testimonio vivo en el marco de lo que creemos y lo que profesamos. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, vamos entonces a repetirle y a repetirle una y otra vez a la Virgen María, nuestra mamá. María renueva nuestra fe. Y yo estoy segura de que con esta simple oración, nuestra fe como virtud teologal será renovada. Ella es la luz que viene a alumbrar nuestros hogares para llevarnos a una luz más grande que dé sentido a nuestra existencia, a nuestras familias, a nuestras problemáticas sociales. Y por qué no, pues esperemos esa visita de Dios cotidiana
que sin duda hace nuevas todas las cosas, y ahí está María como perfecta misionera. María renueva nuestra fe. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado. Gracias a los padres agustinos por la oportunidad, y será hasta un nuevo encuentro del programa Teología al Día. Hablo para ustedes Isabela Orellana. Ánimo y adelante. Un fuerte abrazo de esperanza. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil, mi corazón te doy.